Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de tercero secundario. El tema que vamos a ver es división algebraica. La división algebraica, o llamado también división de polinomios, es la operación cuya finalidad es obtener las expresiones algebraicas llamadas cociente y residuo, dadas de otras dos expresiones llamadas dividendo y divisor. Entonces, a partir de un dividendo y divisor yo puedo obtener el cociente y el residuo. Tengo la identidad de la división, que es el dividendo igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Tengo las clases de la división. Tengo la división exacta cuando el residuo es igual a 0. Entonces la identidad de la división va a ser igual a dividendo igual a divisor multiplicado por el cociente. Tengo la división inexacta cuando el residuo es diferente de 0. Entonces yo voy a decir que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Tengo las propiedades de la división. Una de ellas es la existencia de la división algebraica. La división existe cuando el grado absoluto del dividendo va a ser mayor o igual al grado absoluto del divisor y a su vez esto tiene que ser mayor al grado absoluto del residuo. Tenemos un ejemplo. El dividendo, que viene a ser x al cubo más 3x más 1, y el divisor va a ser igual a x al cuadrado más 5. Y observo que el grado absoluto en esta división del dividendo es 3. Recuerda que el grado absoluto es el mayor exponente de la variable, su mayor exponente. Entonces, del dividendo yo sé que su grado absoluto es 3. Y el del divisor, su grado absoluto es 2. Entonces yo puedo percatar que 3 es mayor que 2. Entonces el grado absoluto del dividendo es mayor que el grado absoluto del divisor. Tenemos una segunda propiedad que es el grado del cociente. Para obtener el grado del cociente, esto va a ser igual al grado absoluto del dividendo menos el grado absoluto del divisor. Tenemos un ejemplo. X al cubo más 1 sobre x más 1. Esto es igual a x al cuadrado menos x más 1. El x más 1 pasaría a multiplicar y tendría que x al cubo más 1 igual a x más 1. Y eso está multiplicado por x al cuadrado menos x más 1. Para yo obtener el grado del cociente, que en este caso lo tengo aquí, va a ser igual al grado absoluto del dividendo menos el grado absoluto del divisor. El grado absoluto del dividendo es 3 y el grado absoluto del divisor es 1. Y 3 menos 1 es igual a 2. Entonces el grado absoluto del cociente es igual a 2. Tenemos el grado máximo de un residuo. El grado máximo o el grado absoluto máximo del residuo va a ser igual al grado absoluto del divisor menos 1. Tenemos acá un ejemplo. X a la 5 más x más 3. Todo eso sobre x al cubo más 10. Haciendo una división, obtendría que x al cuadrado menos x más 1. A partir de ahí vamos a tratar de hallar el grado máximo del residuo. El grado máximo del residuo va a ser igual al grado absoluto del divisor, que es 3. El divisor no te olvides que es x al cubo más 10. El grado absoluto es 3. Y todo eso se le resta menos 1. Entonces yo tendría que el grado absoluto del residuo es igual a 3 menos 1 igual a 2. Entonces yo puedo decir que el grado absoluto del residuo máximo va a ser igual a 2. Esto quiere decir que los posibles grados y formas de residuo pueden ser de la siguiente forma. Para esta división puede ser el grado absoluto del residuo puede ser, por ejemplo, de segundo grado. Para eso tendría una ecuación de segundo grado, donde el exponente de la variable, su valor máximo va a ser 2. Puedo tener el residuo, un polinomio de primer grado, que viene a ser la forma a por x más b. También puede ser que el grado absoluto del residuo puede ser 0. En este caso simplemente sería el término independiente. O puede ser que el grado también sea exacto. Para eso cumpliría que el residuo sea igual a 0. O sea, puede cumplir todas esas condiciones el residuo. Vamos a ver los casos de la división. Tenemos la división de monomios. En este caso, cuando tengo división de monomios, acá lo que voy a hacer es aplicar mi teoría de exponentes. En este caso yo tengo a por b por x a la m. Todo esto sobre a por x a la n. Observo que ahí tanto arriba como abajo se simplifican y me quedaría b por x a la m sobre sobre x elevado a la n. El b se mantiene y x a la m sobre x a la n aplico división de bases iguales, los exponentes se restan. Tendría que b sería por x elevado a la m menos n. Ahora vamos a ver también la división de polinomios entre un monomio. Es la forma general, viene a ser la siguiente forma. Yo tengo una suma de a más b más c. Todo esto sobre un único denominador que es m. Eso se puede convertir en una operación de sumas de fracciones.
caso sería a sobre m más b sobre m más c sobre m. Si en caso habría resta, acá también sería resta. Veamos un ejemplo. 7x al cubo más 3x al cuadrado más 5x, todo esto sobre x. Convirtiendo en suma de fracciones tendría que 7x al cubo sobre x más 3x al cuadrado sobre x más 5x sobre x. Haciendo mi teoría de exponentes, x al cubo sobre x, división de bases iguales, los exponentes se restan. Sería simplemente 7 multiplicado por x al cuadrado, o sea, 3 menos 1. El siguiente sería 3x al cuadrado sobre x. El 3 se mantiene y tendría x al cuadrado sobre x, eso sería igual a x. 5x sobre x. Simplemente las x eliminamos y me quedaría 5. Entonces ya tendría la forma de una división de un polinomio con un monomio. Tenemos acá algunos ejemplos de división. Por ejemplo, la división de monomios. 54x al cuadrado por y al cubo por z a la 5 entre 6x por y a la 3 z a la 4. En este caso los valores numéricos dividimos. 54 entre menos 6, eso es igual a menos 9. Tengo x al cuadrado entre x. En este caso, división de base igual, los exponentes se restan. 2 menos 1, 1, sería x a la 1. X a la y al cubo entre y al cubo se eliminarían, porque los exponentes al restarse sería 0, eso equivaldría a 1. Entonces se elimina. Z a la 5 entre z a la 4, división de base igual, los exponentes se restan. 5 menos 4, 1. Sería z elevado a la 1. De la siguiente forma, tendría que 4x elevado a la m más 3 sobre 2xm más 2. Los números los dividimos. 4 entre 2, 2. Como tengo división de base igual, los exponentes se restan. Sería x elevado a la m más 3 menos m más 2. Desarrollando esto tendría 2 por x a la 1. De la misma forma aquí, 3 medios por x al cuadrado por y a la 6 sobre 1 tercio por x y al cuadrado. 3 medios sobre 1 tercio, multiplicación de extremos y medios tendría 9 sobre 2. X al cuadrado entre x sería x a la 1 y a la sexta entre y al cuadrado sería y a la cuarta. ¿Por qué? Porque los exponentes se están restando. De la misma forma tendrían menos 4 novenos, x a la cuarta, y a la 5 sobre menos 2. 4 novenos con 2 se aplica a extremos y medios, obteniendo 2 novenos. X a la cuarta no tiene con quién operar, se queda x a la cuarta, y a la quinta también se mantiene y a la quinta. Veamos a la división de polinomios entre monomios. 6x a la 8 menos 12x a la 6 menos 8x a la 4. Todo esto sobre 2x al cubo. Convirtiendo en suma o resta de fracciones, tendría 6x a la 8 sobre 2x al cubo. Menos 12x a la 6 sobre 2x al cubo. Menos 8x a la 4 sobre 2x al cubo. Operaría 6 entre 2, 3. X a la 8 entre x al cubo sería simplemente x a la 5. En este caso debe ser más. Por favor, corrijan aquí y acá debe ser más. 2 entre 2, 6. Tendría x a la 6 entre x al cubo sería simplemente x al cubo. Menos, acá lo corrigen, también debe ser menos. 8 entre 2, 4 y x a la cuarta entre x al cubo, haciendo diferencia o división de bases iguales, exponentes se restan. 4 menos 3, 1. De la misma forma sería acá. 6x al cubo menos 8x al cuadrado por y más 20xy al cuadrado sobre 2 menos 2x. Separando a cada uno de ellos, obtendría 6x al cubo sobre 2 menos 2x. 8x al cuadrado y sobre menos 2x. Menos 20xy al cuadrado sobre menos 2x. Dividiendo cada uno de ellos por división de monomios, tendría menos 3x al cuadrado. Acá también debe ser menos, aunque es menos por menos, más, ahí no hay problema. 8 entre 2, 4 y las variables serían x por y. De la misma forma, menos por menos más, 20 entre 2, 10, x se mantiene, no, el x se elimina con el x de abajo y simplemente me quedaría y al cuadrado. Y de la misma forma desarrollaría este ejercicio. 3 medios de x al cuadrado menos 2 tercios de x sobre 2 tercios de x. 3 medios de x al cuadrado se dividiría con 2 tercios de x. Menos 2 tercios de x entre 2 tercios de x. Aplicando extremos y medios tendría 9 cuartos por x. Y 2 tercios x sobre 2 tercios x, como son iguales, se simplifican y me quedaría simplemente 1. Ahora vamos a ver los métodos de división de polinomios. En este caso vamos a ver el método de Horner. Se utiliza para dividir polinomios de cualquier grado. Presenta en el siguiente esquema. Tenemos este esquema donde vamos a hacer el método de Horner, donde en la parte superior se va a colocar los coeficientes del dividendo. Tiene que ser el polinomio completo y ordenado.
en la parte de la izquierda, en esta zona de aquí, se va a colocar los coeficientes del divisor. Tener presente que en esta esquina se va a colocar el coeficiente principal, aquel que acompaña la variable de mayor exponente. Y aquí los coeficientes van a colocarse cambiando de signo. Haciendo mi operación, obtengo que en esta parte van a ser los coeficientes del cociente y en esta zona va a ser los coeficientes del residuo. Esta línea de aquí depende del grado que tiene mi divisor. Tenemos también el método de Ruffini. Este método es aplicable cuando el divisor es de primer grado y de la forma ax más b. Por ejemplo, tengo el caso 1. Cuando el valor de a es igual a 1, tendría que x más b. Aquí se operamos solo con coeficientes, ordenando y completando los polinomios. Dichos coeficientes se escriben de la siguiente forma en el esquema de Ruffini. Tenemos este esquema donde en la parte superior se va a colocar los coeficientes del dividendo. Recordar que el polinomio del dividendo tiene que ser ordenado y completo. En esta parte se va a colocar el divisor igualado a 0. En este caso, si el divisor es x más b igual a 0, despejando tendría que x sería igual a menos b. El valor de menos b se coloca aquí. Y haría mis operaciones. En esta sección se va a colocar el coeficiente del cociente y en esta zona va a ser el resto. En este caso siempre va a ser con un solo término, se va a trazar la línea. ¿Por qué? Porque el grado del divisor siempre es la unidad, por eso solamente se considera un solo término. Tenemos el caso 2, cuando a es diferente a 1. Eso se tiene que ax más b. En este caso es parecido al anterior. El divisor que viene a ser ax más b se va a igualar a 0. Hacemos nuestro esquema, donde coloco en la parte superior los coeficientes del dividendo, ordenado y completo. Acá despejando el valor de x tendría menos b sobre a. Acá hago la misma operación que lo que he hecho en Ruffini, obteniendo cocientes. Pero tener presente que estos no son los cocientes verdaderos. Para yo obtener el cociente verdadero simplemente voy a hacer otra división. Y lo voy a dividir con el coeficiente que acompaña al término lineal, o sea, el que acompaña a x. En este caso sería a. O sea, todos los coeficientes que se ha obtenido de mi división lo voy a dividir con el coeficiente que acompaña a la variable. En este caso acá dice el primer coeficiente del divisor, que viene a ser a. Hago mi división cada uno de los términos con ese coeficiente y obtengo el verdadero cociente de mi división. Tener presente que el resto se mantiene, acá ya no se divide, simplemente de acá obtengo el resto y ahí se mantiene el valor del resto. Tenemos también el teorema de resto. Tiene por finalidad calcular el resto de una división sin necesidad de efectuar la división. Teorema. Dando un dividendo p de x y un divisor de la forma ax más b, el resto se obtiene al igualar el valor numérico cuando su variable se le asigna el valor de menos b sobre a. En otras palabras, el valor de ax más b se iguala a 0. Por ejemplo, acá tengo una división donde a tiene que ser diferente a 0. Para yo hallar el resto, lo que voy a hacer es al divisor igualarlo a 0, obteniendo ax más b igual a 0. Despejando tendría que x sería igual a menos b sobre a. Recuerda que b pasa como negativo y a pasa a dividir. Entonces el residuo o el resto va a ser igual al polinomio reemplazado por el valor de x que ahora vale menos b sobre a. Reemplazando y haciendo la operación obtengo el valor del resto. Tener presente que en la división algebraica generalmente las expresiones algebraicas son polinomios. Si a un polinomio le falta términos, esto se completa con 0. Entonces vamos a ver el desarrollo de ejercicios por el método Horner, el método Ruffini, método o teorema del resto. También la tarea de la página 94, la 1, la 3 y la 5. De la página 95, la 1, la 3 y la 5. De la página 96, la 1, la 3 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me pide dividir y me dan x a la 4 más x al cuadrado más 6. Todo esto sobre x al cuadrado más 2x menos 3. En este caso vamos a aplicar el método de Horner porque el método de Horner me permite dividir polinomios de cualquier grado. Entonces, para yo aplicar mi método de Horner tengo que ver que mis polinomios sean completos y ordenados. En este caso observo que tengo x a la 4 más x al cuadrado. En este caso le falta un x al cubo. Entonces hay que completar eso. Entonces yo tendría la división
x a la 4 más, le falta x al cubo, entonces lo completo con 0 por x al cubo. Luego sería más x al cuadrado más, le falta x a la 1, también lo completo, x 0 por x a la 1. Todo esto más 6. Todo esto sobre, observamos el divisor, x al cuadrado más 2x menos 3. Observo que está completo y ordenado. Una vez que ya completé los exponentes que faltaban, ahora voy a ir a mi esquema a hacer la división por Horner. Entonces, empezamos. Acá lo que vamos a trabajar son con los coeficientes. Recuerda que este x a la 4 tiene coeficiente 1 y este x al cuadrado tiene coeficiente 1. De la misma forma, este x al cuadrado también tiene coeficiente 1. Entonces vamos a completar en el esquema. Comenzamos con los coeficientes del dividendo. En este caso va a ser 1. Ese 1 se coloca aquí. Sería 1, luego sigue 0, luego otra vez sigue 1, luego sigue 0 y al final sigue 6. No te olvides que en mi método de Horner, en esta sección se coloca los coeficientes del dividendo y en esta sección se va a colocar los coeficientes del divisor. Entonces, vamos a colocar los coeficientes del divisor. Veamos el divisor. Observo que el polinomio x al cuadrado está acompañado por el coeficiente 1. Este valor 1 que acompaña al exponente, a la variable con exponente mayor, se coloca siempre en esta esquina. En este caso este 1 lo voy a colocar aquí. Y los demás coeficientes seguimos colocando en esta sección. Tenemos acá 2 por x. Este 2 se va a colocar aquí, pero todo lo que sigue, todo lo que se coloca aquí es con signo cambiado. Si esto es 2, acá va a ser menos 2. Y este menos 3, acá se va a colocar con signo cambiado 3. Una vez que ya coloque esto, vamos a hacer la división. Tener presente que aquí se va a colocar cociente y residuo. Ahora, para separar el cociente con residuo, tengo que observar el exponente mayor del polinomio del divisor. En este caso es 2. Entonces yo tengo que contar los espacios. 1, 2. Entonces, este va a ser la línea que me va a separar el cociente con el residuo. Entonces, hagamos la división. No olvidarse que los valores que van a estar aquí, que van a salir así, siempre se divide con el 1. No olvidarte que se divide. Entonces tendría 1 entre 1, 1. Y la respuesta se coloca acá. Una vez que tengo esto, empiezo a multiplicar con estos valores. Sería 1 por menos 2 sería menos 2. Consigo 1 por 3 sería 3. Y eso se coloca al costado. De este menos 2 al costado. Y debajo de este número. Una vez que ya termino de multiplicar, lo que voy a hacer es operar. Opero primero esto. Me queda 0 menos 2. Y 0 menos 2 simplemente es menos 2. Tener presente que esto se va a dividir con el número 1. Entonces tendría aquí menos 2 entre 1, menos 2. Y la respuesta coloco acá. Una vez que tengo aquí, tener presente que estos valores se multiplican. ¿Ya? Se multiplican. Entonces yo tendría aquí menos 2 por menos 2, 4. Y eso se coloca al costado de este número, 4. Menos 2 por 3, menos 6. 2 al costado, lo coloco acá, en forma ordenada. Una vez que ya termine de multiplicar, voy a operar aquí. Tendría 4 más 3 más 1. Eso es 8. Recuerda, una vez que hice mi operación aquí, voy a hacer con este 1, voy a dividir. Entonces tendría 8 entre 1, 8. Coloco acá la respuesta. Luego no te olvides que eso pasa a multiplicar con estos coeficientes. Sería 8 por menos 2, menos 16. Al costado no te olvides. Y 8 por 3 sería 24. Entonces, una vez que ya terminé tomando el último dígito o el último número, llegué hasta ahí, ahí terminan las divisiones. En esta sección voy a colocar simplemente la operación y su respectiva respuesta. Menos 6 menos 16 sale menos 22. Y 6 más 24 sale 30. Entonces ahí termina mi división o mi método de Horner. Me piden hallar el cociente de residuo. Entonces vamos a completar el cociente de mi división, que viene a ser esta sección. Recuerda que esto es el cociente y esto es el residuo. Para colocar sus variables con sus exponentes, se coloca de la siguiente forma. Esto es x a la 0
x a la 1 y x al cuadrado. Entonces completo. Esto que viene a ser el cociente viene a ser 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Menos 2 por x a la 1 es menos 2x. Y 8 por x a la 0. Recuerda que x a la 0 es 1. Sería 8 por 1, 8 positivo. Ahora vamos a hallar el residuo. Residuo de mi división. Tener presente la misma idea. X a la 0, x a la 1. Y si continúa, sigo completando con x al cuadrado, x al cubo. Veamos entonces. El residuo vendría a ser menos 22 por x. Eso simplemente es menos 22x. X a la 0 es 1. Sería 30 por 1, 30. Sería 30 positivo. Entonces, mi división, aplicando el método Horner, ya obtuve el cociente y obtuve el residuo. Entonces, esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dicen dividir. Tengo la siguiente división. X a la 5 menos x a la 4 menos 5x al cubo más 5x al cuadrado menos 4x más 7. Todo esto sobre x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces, vamos a desarrollar esto. Observemos que los polinomios deben ser ordenados y completos. X a la 5, a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1. Está ordenado y completo. Observamos que en el divisor también está ordenado x a la 2, x a la 1. Entonces no hay problema. No vamos a agregar ninguna variable. Entonces vamos al esquema y empezamos a desarrollar por el método de Horner. Recuerda que vamos a trabajar con los coeficientes. Este x a la 5 es coeficiente 1, entonces lo coloco aquí. X a la 4 tiene coeficiente menos 1, entonces lo coloco aquí, menos 1. X al cubo tiene menos 5, su coeficiente es menos 5. X al cuadrado tiene de 5 el coeficiente. X a la 1 tiene coeficiente menos 4, entonces coloco acá menos 4. Y acá tengo 7, que lo coloco aquí. Una vez que ya coloqué los valores de mi dividendo, acá voy a colocar los valores del divisor. Tener presente que el coeficiente que acompaña a la variable con exponente mayor es 1. Y ese 1 se coloca aquí. Los demás coeficientes colocamos aquí cambiando de signo. Este 2 positivo va a ir aquí con menos 2. Y este menos 1 va con signo cambiado, sería 1. Tener presente aquí, no te olvides que los valores que están aquí se van a dividir con el 1. Y los valores que tengo acá se van a multiplicar con estos coeficientes. Para eso hay que saber, ahora, hay que buscar la división, lo que me va a separar el cociente con el residuo. Observemos el exponente mayor en el divisor, 2. Contemos dos espacios, 1 y 2. Entonces, en esta línea me va a separar el cociente con el residuo. Empezamos la división entonces. 1 entre 1, 1. Entonces acá vamos a multiplicar, no te olvides. Entonces tendría 1 por menos 2, menos 2. Y 1 por 1, 1. Una vez que hice la operación, voy a hacer esta operación de menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2, menos 3. No te olvides que los valores que está acá se va a dividir con el 1. Sería menos 3 entre 1, sale menos 3. Luego multiplico. Sería menos 3 por menos 2, 6 positivo y coloco el costado. Menos 3 por 1, menos 3 al costado, no te olvides. Entonces, una vez que ya termine de multiplicar, vamos a operar acá la suma y resta. Acá tengo 5 menos 5 más 1 más 6. Esto es 2 positivo. No te olvides que se divide. 2 entre 1, se coloca acá la respuesta, que es 2. Multiplicamos 2 por menos 2, menos 4. Y 2 por 1, 2. Una vez que termine de multiplicar, vamos a hacer la operación aquí. Y acá tendría 5 menos 3 menos 4. Eso es menos 2. Ese menos 2 divido con el 1. No te olvides que se divide. Menos 2 entre 1, menos 2. Luego multiplico. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Y menos 2 por 1, menos 2. Una vez que llegué en esta parte del último número, solamente voy a operar y voy a desarrollar. Menos 4 por más 4, 0. Más 2 simplemente es 2. 7 menos 2 es igual a 5. Entonces ya terminé mi multiplicación, mi división. Entonces vamos a colocar ahora el cociente y el residuo. Los valores del cociente van a ser, tener presente que esto es cociente y esto es el residuo. Para completar las variables, esto es x a la 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. Entonces yo colocaría acá 1 por x al cubo, que es x al cubo, menos 3x al cuadrado, 2 por x, que viene a ser 2x,
y menos 2 por x a la 0. Recuerda que x a la 0 es 1, entonces menos 2 por 1 simplemente es menos 2. Ahora vamos a ir al residuo. El residuo va a ser igual. Recuerda, x a la 0, x a la 1. Entonces yo tendría acá 2 por x más 5. Entonces ya tengo el residuo y el cociente para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice dividir y me dan los siguientes polinomios. 2x a la 5 menos x a la 4 más 3x al cuadrado más 5. Todo esto sobre 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 1. Vamos a dividir esos polinomios. Observemos que aquí el polinomio no está completo. X a la 5, x a la 4, falta x al cubo y x a la 1. Observo que en el divisor también x al cubo, x al cuadrado, falta x a la 1. Entonces vamos a completarlo. Entonces yo tendría aquí 12x a la 5 menos x a la 4. ¿Qué le falta? El x al cubo. Entonces lo voy a agregar más 0x al cubo. Luego sigue más 3x al cuadrado, falta el x a la 1, entonces le agrego más 0 por x. Todo esto sería más 5. Todo esto se va a dividir entre 3x al cubo más 2x al cuadrado. Observo que falta x a la 1, entonces le completo. Sería más 0x a la 1 menos. Una vez que están completos y ordenados, vamos a ir al esquema y hacer mi división por el método de Horner. Comenzamos con los coeficientes, no te olvides. Comenzamos con el coeficiente 12, que se coloca aquí, que sería 12. Luego sigue menos 1. Luego sigue 0. Luego sigue 3. Luego otra vez 0. Y luego sigue 5. Ahora veamos, esa es la parte del dividendo, vamos a la parte del divisor. Recuerda que este primer número que acompaña la variable con mayor exponente se coloca en esta esquina. En este caso es 3. Y los demás valores se coloca con signo cambio. Si esto es 2, acá va a ser menos 2. Si esto es 0, simplemente va a ser 0. Y si esto es menos 1, ahora va a ser 1. Ahora vamos a separar vamos a trazar una línea que me separa el cociente con el residuo. Veamos el exponente en el divisor. El mayor exponente es 3. Entonces voy a contar 3 espacios. 1, 2 y 3. Entonces esta va a ser la línea que me va a separar el cociente con el residuo. Entonces hagamos la división. No te olvides, todo lo que está en esta parte, con este 3 se van a dividir. Todo lo que está acá abajo se va a multiplicar con estos números. O sea, tener presente eso. Empezamos la división. Sería 2 entre 3, 4. Y ese 4 lo coloco aquí. Y luego este 4 lo multiplico con estos tres números. Sería 4 por menos 2, menos 8. 4 por 0, 0. Lo coloco al costado, no te olvides. Y 4 por 1, 4. Una vez que termine de multiplicar, voy a hacer mi operación aquí. Menos 1 menos 8, eso es menos 9. Entonces este menos 9 lo voy a dividir con el 3. No te olvides que lo que está acá también se divide con el 3. Menos 9 entre 3, menos 3. Y eso lo coloco aquí. Ahora multiplico. Menos 3 por menos 2, 6 positivo. Lo coloco al costado. Menos 3 por 0 sigue siendo 0. Y menos 3 por 1 sigue siendo menos 3. Una vez que termine de multiplicar, voy a hacer la operación. Voy a operar primero esto. 0 más 0 más 6, eso sigue siendo 6. Este 6 no te olvides que se divide. 6 entre 3, 2. Y coloco la respuesta aquí, 2. Luego multiplico. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 0, 0. Y 2 por 1, 2. Una vez que terminé con el último dígito, con el último número, ahí termina las divisiones. Simplemente opero y coloco la respuesta. 3 más 4 menos 4, eso es 3. 4 menos 4, 0 más 3, 3. 0 más 0 menos 3 sigue siendo menos 3. Y 5 más 2, eso es 7. Una vez que ya terminé mi división, vamos a colocar mi cociente y mi residuo. Recuerda, aquí x a la 0, x a la 1 y x al cuadrado. Entonces completaría mi cociente es 4x al cuadrado menos 3x a la 1 y 2 por x a la 0, que simplemente es 2, más 2. Y el residuo, igual, de la misma forma, x a la 0, x a la 1 y x al cuadrado.
Entonces yo tendría 3x al cuadrado menos 3x. 7 por x a la 0 simplemente es 7 positivo. Entonces para mi división ya tengo el cociente y ya tengo el residuo. Entonces esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dicen dividir y me dan la siguiente división de polinomios. En este caso, observo que es x menos 1. Vamos a aplicar el método de Ruffini. Para esto hay que observar que el polinomio que está en el dividendo sea completo y ordenado. Observamos que hay x a la 4, x al cubo, no hay x al cuadrado, entonces hay que completar. Entonces yo tendría aquí 3x a la 4 menos 2x al cubo, le falta x al cuadrado, entonces le agrego más 0, x al cuadrado, luego completo con 3x y después menos 5. Todo esto se va a dividir entre x menos 1. Una vez que el polinomio esté completo y ordenado, vamos a utilizar el esquema. Vamos a colocar los coeficientes en la parte superior. Tendría 3, luego sigue con todo y signo menos 2, luego sigue 0, luego sigue 3, y luego menos 5. Ahora, en esta parte se va a colocar el coeficiente que viene del divisor. En este caso, para ver qué valor voy a colocar aquí, simplemente lo que se hace es al divisor igualarlo a 0. X menos 1 va a ser igual a 0. Entonces, despejando, tendría que x va a ser igual. Este 1 pasa al otro lado y se convierte en 1 positivo. Este valor, lo que se va a colocar aquí. Acá viene a ser 1. Vamos a separar la línea que me separa del cociente con el residuo. Como es x a la 1, solamente es un espacio. Y eso es lo que se hace cuando aplicamos método de Ruffini. Vamos a dividir. Método de Ruffini, el primer valor simplemente baja el 3. Una vez que bajo, lo que voy a hacer es, todos los valores que van a estar aquí, se va a multiplicar con el número, en este caso 1. Entonces vamos a operar. Sería 3 por 1, 3, y coloco aquí abajo. Hago la operación 3 menos 2, 1, y ese 1 lo coloco aquí. Luego no te olvides, se hace la multiplicación con 1. 1 por 1, 1. Sigo sumando, 0 más 1, 1. Este 1 voy a multiplicar con el 1, entonces 1 por 1, 1. 3 más 1, 4. Y este 4 multiplico con el 1. 4 por 1, 4. Y lo coloco acá. Menos 5 más 4, eso sale igual a menos 1. Entonces ya terminé lo que viene a ser la división. Vamos a hallar mi cociente. El cociente viene a ser, recuerda que se completa x a la 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. Entonces tendría que el cociente va a ser igual a 3 por x al cubo más 1x al cuadrado más 1x, que simplemente es x, más 4 por x a la 0, simplemente es 4. Y el residuo, en este caso, simplemente va a ser menos 1. Entonces ya hice mi división para el ejercicio número 4 aplicando el método de Ruffini. Ejercicio número 5. Me dicen dividir. Entonces yo tengo que x a la 5 menos 8x al cuadrado más 6, todo eso sobre x menos 5. Vamos a aplicar aquí el método de Ruffini. Para eso tenemos que observar que mis polinomios sean completos y ordenados. En este caso tengo x a la 5 y x al cuadrado. Le falta el x al cubo y el x a la 1. Entonces vamos a completar esto. Tendría aquí que x a la 5 más, veo que le falta x a la cuarta, entonces completaría con 0 x a la cuarta. También observo que le falta x al cubo, entonces también completo más 0x al cubo. Luego tengo menos 8x al cuadrado. Luego observo que le falta x a la 1, entonces lo completo, más 0x a la 1. Y luego más 6. Ya está completo y ordenado. Todo esto se va a dividir entre x menos 5. Como es x menos 5, aplico método de Ruffini. Entonces vamos a tener nuestro esquema y vamos a completar los coeficientes. Este coeficiente aquí es 1. Yo lo completo acá 1. Luego sigue 0. Luego también sigue otra vez 0. Luego sigue menos 8. Luego sigue 0. Y luego sigue 6. Vamos a completar el valor con lo que vamos a multiplicar.
Y eso proviene de la igualdad de x menos 5 igual a 0. O sea, de x menos 5 se tiene que igualar a 0. Entonces voy a hallar el valor de x, que va a ser igual a 5, pasa al otro lado como positivo. Este valor de 5 lo voy a colocar aquí. Entonces, una vez que ya tengo ahí los valores, empiezo a hacer mi división. Tener presente que en el método de Ruffini simplemente se toma un espacio para el residuo, para obtener el residuo y obtener el cociente. Comenzamos. Este 1 baja. Entonces yo tendría acá 1. Recuerda que los valores que están acá abajo se van a multiplicar. Entonces yo tendría aquí 1 por 5, 5. Operamos. 0 más 5, simplemente 5. Luego multiplico. 5 por 5, 25. 25 más 0 es 25. Luego 25 multiplico con 5. Eso es 125. Ahora hago la operación. Menos 8 más 125, eso es igual a 117. Luego 117 lo multiplico con 5. Eso sale 585. 0 más 585 sale simplemente 585. Luego con este 585 voy a multiplicar con 5. Y sale 2925. Ahora voy a sumar aquí 6 más 2925, eso es 2931. Entonces yo terminé mi división por el método de Ruffini. Entonces vamos a hallar el cociente y luego también el residuo. Tener presente aquí, recuerda, esto viene a ser x a la 0, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo y x a la 4. Entonces vamos a completar. Sería 1 por x a la 4, sería x a la 4. Más 5 por x al cubo. Más 25 por x al cuadrado. Más 117 por x. 117x más 585 por x a la 0 simplemente es 585. Ahora vamos a ver el residuo, que solamente viene a ser 2931. Entonces ya hice mi división para el ejercicio número 5 y obtuve el cociente y obtuve el residuo. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dicen dividir y me dan 24x al cubo menos 20x al cuadrado más 25x menos 7. Todo esto sobre 3x menos 1. Vamos a aplicar el método de Ruffini. Entonces, observemos que el polinomio esté completo y ordenado. X al cubo, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0. Está completo, no hay problema. Coloquemos los coeficientes. Tengo acá que es 24. Luego sigue menos 20. Luego sigue 25. Y luego sigue menos 7. Colocamos los coeficientes en nuestro esquema para hacer la división de Ruffini. Vamos a colocar el valor de lo que vamos a operar. ¿De dónde obtengo eso? Simplemente del divisor igualando a 0. 3x menos 1 igual a 0. 3x, el 1 pasa al otro lado y tendría simplemente 1 positivo. Entonces, x va a ser igual a 1 sobre 3. Este valor se va a colocar aquí. Sería 1 sobre 3. Y vamos a hacer la operación. Recuerda que el primer valor aquí baja. Ese 24 bajaría. Y este 24 se multiplica. Recuerda que todos los valores que están aquí van a multiplicar. Tener presente aquí que vamos a separar la línea, o vamos a trazar una línea que me separe el cociente con el residuo. Entonces, una vez que bajo el 24, multiplico 24 por un tercio. Recuerda, 24 entre 3, eso es igual a 8 y se coloca acá. Tengo menos 20 más 8, eso es igual a menos 12. Menos 12 pasa a multiplicar con un tercio. Recuerda, menos 12 entre 3 sale menos 4 y ese valor lo coloco acá. Opero 25 menos 4 sale 21 positivo. Ese 21 pasa a multiplicar y sería 21 por un tercio. 21 entre 3, 7. Y ese valor de 7 lo coloco aquí. Opero menos 7 más 7, ese es igual a 0. Listo, entonces yo terminé la división por el método Ruffini. Pero ten presente algo aquí. Cuando yo observo que el coeficiente al término lineal, en este caso x, su coeficiente es diferente a 1, se hace otra división más. En este caso, el coeficiente que acompaña a x es 3. Lo que voy a hacer aquí, a toda esta división, a todo este resultado, se le va a seguir dividiendo entre 3. Si esto fuera 1, aquí mi división termina.
pero como tengo un valor que es diferente a 1, en este caso 3, ese valor de 3 se va a volver a colocar aquí y voy a seguir haciendo mi división. Entonces yo coloco ahí 3 y vuelvo a dividir para obtener el valor del cociente real. Entonces vamos a dividir. Recuerda que se divide. Entonces dividamos todos entre 3. 24 entre 3 es 8. Menos 2 entre 3 es menos 4. Y 21 entre 3 es 7. El residuo no se toca, el residuo se mantiene tal como está. Solamente voy a dividir los coeficientes de mi cociente. Lo he dividido entre 3, que es el que acompaña a x, y obtengo los cocientes verdaderos. Entonces, una vez que ya tengo los cocientes, vamos a completar el polinomio. El polinomio del cociente viene a ser igual. Recuerda, x a la 0, x a la 1, x al cuadrado. Sería 8x al cuadrado. Menos 4x a la 1 más 7. Y el residuo, en este caso, es igual a 0. O sea, es una división exacta. Entonces, ya tengo ya el resultado para mi división del ejercicio número 6. Esa es la respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Me dicen hallar el residuo de la siguiente división. A mí, cuando me mencionan solamente hallar el residuo de una división, para hacer eso simplemente aplico el teorema de resto. Entonces, como a mí me piden en esta división hallar el residuo, yo ya no hago la división, simplemente aplico el teorema de resto. Aplicando el teorema de resto, tendría que el divisor tiene que igualarse a 0. En este caso, va a ser el divisor en función de, entonces no es x, va a ser a. Entonces yo tendría aquí que a más 3, que viene a ser el divisor de la división, es igual a 0. Entonces el valor de a va a ser igual aquí a menos 3. Una vez que yo obtenga ese valor de a, lo que voy a hacer es reemplazar en el valor del dividendo, o sea, en el polinomio del dividendo. Entonces el resto va a ser igual. El valor de a, que ahora va a ser reemplazado por menos 3, sería menos 3 elevado a la 5. Más 3 por a, que vale menos 3 elevado a la 4. Menos 2 por a, que vale menos 3 elevado al cubo. Más 4 por a, que vale menos 3 elevado al cuadrado. Menos 2 multiplicado por a, que es menos 3 entre paréntesis, y sería más 2. Voy a operar esto y voy a hallar el resto en el ejercicio número 7. Entonces, operando, tendría que r va a ser igual a menos 3 elevado a la 5, eso es igual a menos 243. Más 3 por menos 3 elevado a la 4 es igual a 81. Sería 81 positivo. Menos 3 elevado al cubo, menos 27. Por menos 2 sería más 54. Acá sería menos 3 al cuadrado, 9. Por 4 sería 36 positivo. Recuerda que este valor negativo elevado a un exponente par es positivo. Menos 2 por menos 3 es más 6. Y acá va a ser más 2. Tengo el resto, va a ser igual a menos 243. Más 3 por 81 es 243. Más 54. Más 36. Más 6 más 2, 8. ¿Qué observo aquí? Observo aquí que 243 menos 243 se van a eliminar. Entonces simplemente me quedaría que el resto va a ser igual a 54 más 36 más 8. Esto va a ser igual a 54 más 36, 90 más 8, 98. Entonces para mi división el resto va a ser igual a 98. Entonces esa es la respuesta en la número 7. Ejercicio número 8. Me dicen hallar el resto de la división 12a al cubo menos 21a más 90 sobre 3a menos 3. En este caso, como me piden hallar el residuo, simplemente voy a aplicar el teorema del resto. Entonces el teorema del resto me dice que el divisor, en este caso en función de a, tiene que ser igual a 0. Entonces yo tendría acá que 3a menos 3 es igual a 0. Ese menos 3 pasa al otro lado, tendría que a va a ser igual a 3 positivo. El 3 pasaría a dividir, entonces el valor de a va a ser igual a 1. Ahora vamos a hallar el residuo o el resto. El resto va a ser igual al polinomio del dividendo, que viene a ser igual a 12. En este caso a al cubo, pero a vale 1, entonces sería simplemente 1 al cubo. Menos 21
multiplicado por A, que vale 1, más 90. En este caso no tengo que completar nada, simplemente voy a hallar el residuo. Entonces voy a operar aquí, tengo que el residuo o resto va a ser igual a 1 al cubo, 1 por 12, 12. 21 por 1 sería menos 21 más 90. Yo tendría el residuo acá que sería igual a 12 menos 21 igual a menos 9 más 90, 81. Entonces el resto en el ejercicio número 8 es igual a 81. Esa es la respuesta en la número 8. Ejercicio número 9. Me dice, hallar el residuo de dividir la siguiente expresión. 5 a la cuarta menos 12 al cubo más 9 al cuadrado menos 22 por A más 21. Todo esto sobre 5 a menos 2. Como a mí me piden hallar el resto, vamos a aplicar el teorema del resto. Aplicando el teorema del resto, ¿qué me dice el teorema del resto? Que el divisor tiene que ser igual a 0. Entonces yo voy a decir que 5a, que viene a ser 5a menos 2, que viene a ser el divisor, eso tiene que ser igual a 0. Menos 2 pasaría al otro lado, tendría que 5a va a ser igual a 2 positivo. 5 pasa a dividir, tendría que el valor de a va a ser igual a 2 sobre 5. Entonces vamos a hallar el resto. El resto va a ser todo el polinomio reemplazando el valor de a que tengo, que es 2 quintos. Entonces tendría 5 por a la cuarta, pero a vale 2 sobre 5. Todo eso elevado a la 4. Menos 12 multiplicado por a, que vale 2 quintos. Todo eso elevado al cubo. Luego sigue más a al cuadrado, pero a vale 2 sobre 5. Todo eso elevado al cuadrado. Menos 22 multiplicado por a, que es 2 quintos. Y a esto le voy a agregar más 21. Entonces vamos a operar esto. Tendría que el resto va a ser igual a 5 por 2 a la 4 es igual a 16 sobre 5 a la 4 es igual a 625. Menos 12 por 2 al cubo, 8. 5 al cubo, 125. Más 9 por 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. Menos 22 por 2 a la 5. Todo esto más 21. Entonces, acá yo tendría quinta y quinta sería 125. Entonces yo tendría aquí que el resto va a ser igual a 16 sobre 125. Que sería menos 12 por 8 es 96 sobre 125. Más 9 por 4, 36 sobre 25. Menos 22 por 2 es 44 sobre 5. Y acá va a ser más 21. Que tendría 16 sobre 125 menos 96 sobre 125. Fracciones homogéneas. Simplemente coloco el mismo denominador, 125, y restaría 16 menos 96, eso es igual a menos 80. Acá que observo, 36 sobre 25 menos 44 sobre 5. Lo que puedo hacer aquí es, para convertir a homogéneas, a este 5 multiplicar por un 5 y arriba, para que no afecte la expresión, también por 5. Entonces yo tendría aquí más 36 sobre 25 menos 44 por 5 es 220. Todo esto sobre 5 por 5, 25. Y esto va a ser más 21. Tendría que el residuo va a ser igual a menos 80 sobre 125. Acá sería más 36 menos 220, eso es igual a menos 184. Todo esto sobre 25 y esto va a ser más 21. Sacaría quinta y quinta. Acá tendría 16 y quinta de 125 es 25. Entonces yo tendría aquí que el resto va a ser igual a menos 16 sobre 25, más por menos sería menos 184 sobre 25, y esto va a ser más 21. Entonces vamos a continuar el desarrollo por aquí. Entonces yo tendría que el resto va a ser igual menos 16 sobre 25 menos 184 sobre 25 homogéneos. Coloco el mismo denominador, que es 25, y restaría menos 16 menos 184. Eso es igual a menos
200. Todo esto más 21. Ahora, R va a ser igual, o el residuo va a ser igual, 200 entre 25, esto es igual a menos 8, porque menos entre más es menos. Todo esto más 21 y ya tendría el valor del resto. Menos 8 más 21, eso es igual a 13. Entonces, para mi división en el ejercicio número 9, el residuo vale 13. Entonces, esa es la respuesta en el ejercicio número 9.